Nos vamos ya con la primera de las entrevistas. Vamos a recibir a través de videollamada a nuestra primera invitada. Ella es Inma Rodríguez, psicóloga, y hoy vamos a hablar de algo que la verdad es que vamos a resolver muchísimas dudas. Inma, muy buenos días. Hola, buenos días, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estoy un poquito de la voz, pero bueno. Sí. Aprovecho para decirlo por si la gente que nos está viendo dice ¿qué le pasa a esta mujer? Bueno, nada, estoy ya casi recuperada. Bueno, Inma, vamos a hablar de un tema muy importante que creo que todavía hay muchas dudas por resolver, como son, bueno, pues niños con trastorno de hiperactividad o TDA, que escuchamos mucho pero que no tenemos toda esa información. Si te parece, hablamos de este tema además que nos propusiste. Y vamos a comenzar por preguntar, ¿todo niño con hiperactividad, todo niño inquieto, mejor dicho, es hiperactivo? No. Es interesante que hoy hablemos del trastorno de hiperactividad, ¿no? Sobre todo porque es un trastorno infantil que lleva mucho tiempo rodeado de la polémica, ¿no? Es un trastorno que diferentes profesionales que se dedican al estudio y al trabajo de estos niños, tanto psicólogos como maestros, como psiquiatras, como educadores y terapeutas, incluso hay un cuestionamiento respecto a la existencia de este trastorno, ¿no? Hay muchos detractores que dicen que no es un trastorno real y que simplemente son niños inquietos, y hay otros profesionales que sí dan por válido este trastorno, ¿no? Este trastorno ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, ¿no? Y antes, bueno, en los manuales de psicología y psiquiatría pues se denominaba el trastorno de la persona inquieta, y ha ido evolucionando en ese aspecto en base a los estudios que se han ido desarrollando, ¿no? Yo siempre invito a los padres y les animo a que no tendamos siempre a etiquetar, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que el etiquetar con un diagnóstico parece como que da la solución al problema, y bueno, y no siempre va a haber un diagnóstico. Entonces, en ese sentido, la diferencia que yo veo sobre todo entre los niños inquietos y los niños que sí padecen un trastorno de hiperactividad, a veces con déficit de atención, pues bueno, todo niño va a sufrir en su periodo de vida, en algún momento, pues conductas impulsivas, va a sufrir de problemas de atención y concentración, pero esto no le hace un niño hiperactivo, claro, ni con trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos periodos van a ser temporales, ¿no? Y va a haber un tiempo en el que el niño va a estar con problemas de atención y concentración, va a estar como más nervioso, más inquieto, pero sobre todo depende de la permanencia de estos síntomas. Es decir, si el niño crece y en lugar de desaparecer este tipo de conducta o este tipo de síntomas permanece, entonces nos podemos preguntar si verdaderamente hay un problema de hiperactividad. Hay que diagnosticarlo, es decir, ni todos los niños inquietos son hiperactivos, ni todos los hiperactivos. Bueno, hay que diagnosticar al final para saber cómo va. De hecho, Mónica, hay un alto % de chicos falsamente diagnosticados con trastorno de hiperactividad. Claro. O sea, que esto también es una realidad. Has dicho muy bien, Inma, cuando al principio decías, es que cuando un niño es inquieto, hablamos de niño o niña, ¿no? Rápidamente, hiperactivo, ya está. Le ponemos ya ese cartel y ya está. Hay que tratarlo, hay que diagnosticarlo para saber además cómo actuar. Inma, vamos a definir qué es el trastorno de hiperactividad o TDA. El trastorno de hiperactividad, más bien conocido, como tú dices, TDA, que es el trastorno déficit de atención, y el trastorno de hiperactividad es el TDAH, ¿vale? Es un trastorno del neurodesarrollo infantil, es decir, es un trastorno del desarrollo neurológico, ¿vale? Entonces es importante que este tipo de trastornos sea diagnosticados por profesionales en la materia, y no cualquier persona que entienda que sabe sobre este tipo de cuestiones. Entonces es importante que sean diagnosticados por profesionales, que por lo generalmente son o bien psicólogos especializados o bien psiquiatras, ¿no? Incluso a veces algún profesor que sea experto en la materia.
Entonces este trastorno normalmente se diagnostica en la infancia, aunque también es verdad que cada vez más se está diagnosticando en la vida adulta, es decir, personas que han padecido este trastorno y lo padecen en la vida adulta y ven cómo les interfiere en algunas áreas de su vida. Entonces, siempre recomiendo que se diagnostique por un profesional, ¿de acuerdo? Después es bastante común que este tipo de trastornos no solo se dé, sobre todo en la infancia y a veces en la vida adulta, sino sobre todo en varones. Es bastante poco común que este trastorno se dé en chicas, aunque también las hay, pero el número y el porcentaje es bastante menor. Y una cosa muy importante para diferenciarlos de niños con sintomatología o conductas naturales es que en este tipo de trastornos el área escolar, el área familiar y el área social se ven afectadas. Es decir, si un niño tiene problemas de hiperactividad o de falta de atención en el área escolar, pero no lo tiene ni en la familia ni en lo social con las amistades, entonces a lo mejor estamos hablando de otro tipo de problemas. ¿Vale? Un problema, si una persona tiene un trastorno de hiperactividad, se van a ver afectadas las tres áreas, pero no solo una. Si se ve solo una, entonces hay que intervenir en ese área. Bueno, vamos a estar muy atentos a todo esto porque es cierto que bueno, es una información importante, ¿no?, a la hora de descubrir. ¿Cuáles son los tipos de conducta, Inma, que pueden tener estos niños? Vale. Siempre aclarando que este tipo de conductas se pueden dar en cualquier niño, ¿vale?, en un momento concreto de su vida, ¿vale? Entonces son niños que tienden a fantasear mucho, hablan mucho, a la hora de hablar no respetan los límites ni el turno de palabra, tienen un exceso de actividad, les cuesta muchísimo permanecer sentados, a la hora de concentrarse en una actividad o tarea, pues van de una tarea a otra y tienen una gran dificultad a la hora de finalizar la tarea que iniciaron, no respetan los límites aunque son conocedores de ellos, tienen problemas de concentración a la hora de estudiar, ¿vale? Entonces, si nos paramos a pensar, son conductas que pueden presentar cualquier niño en un momento dado de su vida. Entonces, pero que las presente en un momento dado de su vida o en un periodo concreto y después desaparezcan, esto no les hace ser un niño hiperactivo, es decir, estas conductas se tienen que permanecer en el tiempo a lo largo de los años y además tienen que afectar las tres áreas de funcionamiento, la social, la familiar y la escolar. A mí me viene una familia con un niño diagnosticado con trastorno de hiperactividad, pero solo tiene problemas de atención en el colegio y después se pone a hacer algo que le gusta, por ejemplo un videojuego, y se concentra, pues el niño no tiene un problema de hiperactividad, tendrá un problema con la atención en el colegio, pero no con la atención en general como un trastorno en sí. Qué importante ese dato. Inma, ¿hay diferentes tipos de trastorno? Sí. De TDA. El trastorno de hiperactividad, a veces hay niños en los que destaca la impulsividad, ¿vale? Este es el trastorno de hiperactividad más común, y la impulsividad, que es pues, la capacidad de permanecer quieto, está todo el tiempo con necesidad de hacer cosas, son muy impulsivos a la hora de hablar, no respetan los límites. Y después está el trastorno de déficit de atención, que son problemas de concentración, lo que he comentado antes, ¿no? No se pueden centrar en una tarea, pasan de una a otra rápidamente. Estos trastornos se pueden dar por separado o si se dan en conjunto sería el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, según si destaca más la impulsividad o si destaca más la falta de atención o los problemas de atención. ¿Cómo se puede tratar a estos niños? El tratamiento yo lo dividiría en varios enfoques, ¿vale? Está el enfoque de la intervención familiar, la intervención psicológica, la intervención escolar y la farmacología. Con la farmacología hay mucha polémica, ¿no? Porque estamos hablando de niños. Y esto de medicar a niños pequeños, pues obviamente, y por una cuestión de un problema del neurodesarrollo, pues siempre ha generado mucha controversia, ¿no? Sobre todo porque este tipo de medicamentos, algunos de los efectos secundarios interrumpen, digamos, el crecimiento, ¿no? Wow. Entonces hay muchos niños que han tomado medicación para la hiperactividad
y pues no han crecido lo que deberían de haber crecido, ¿no? Entonces hay muchos factores a tener en cuenta. Yo siempre recomiendo a los padres que antes que intervenir con medicación se haga una intervención escolar, familiar y psicológica. Y si entonces todo ese tipo de intervenciones no funcionan, que se planteen la farmacológica, pero como último recurso, ¿vale? La intervención familiar es muy importante porque va a ayudar a los padres a través de grupos de apoyo o de intervenciones con el psicólogo a entender más el problema y así poder ayudar más al niño desde el entorno familiar, ¿vale? La intervención educativa va a ayudar a que los colegios adapten el currículum para adaptar los exámenes y el modo de educación, de impartición de las clases para niños que son y tienen problemas de la hiperactividad. Y a nivel psicológico se pueden intervenir áreas como la emocional, la social para que desarrollen habilidades sociales, la parte emocional y la parte cognitiva a nivel de pensamiento y de cómo funciona ese niño con este tipo de sintomatología. Qué importante tener todas esas ayudas. Y Maya, para terminar, ¿qué aspectos, qué es lo más importante a tener en cuenta con estos críos? Bueno, lo más importante es que diagnosticar sí